¿Cuál de todos los versículos que contiene el libro de los Hechos hay uno que se podría usar como bosquejo de todo el libro? ¿Cuál sería? 1:8. Ahí está. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si tomamos eso como bosquejo, el resto del libro de los Hechos es la narración de ese proceso de expansión del reino de Dios que está bosquejado ahí. Y hasta acá estamos hoy vamos a comenzar el capítulo 9. Ya vimos un poco de la expansión en estos primeros capítulos, la expansión del Evangelio en Jerusalén por medio del ministerio de los apóstoles. Se habla mucho, tomaron un lugar de liderazgo, hay una preponderancia del ministerio del apóstol Pedro, de Juan también. Los vimos haciendo algunos milagros, predicando el Evangelio. Por supuesto, el resto de los apóstoles estaba también, pero ellos de alguna manera están liderando. El Señor Jesucristo los había preparado para eso. Había pasado mucho tiempo con ellos. Aparte, además dentro de su grupo de 12, el Señor había dedicado tiempos especiales para pasar con Pedro, con Juan, con Jacobo, que después llegaron a ser líderes de la iglesia. Y los vemos levantándose en el libro de los Hechos. Entonces vemos en primera instancia esta expansión del Evangelio en Jerusalén, el Señor utilizando el ministerio de los apóstoles. Después vimos la extensión del Evangelio o la llegada del Evangelio, a Samaria. En esta segunda etapa, Jerusalén y Judea, la provincia en el sur donde se encuentra Jerusalén, la provincia del norte, Samaria. ¿Cuál fue el instrumento humano que el Señor utilizó para llevar el Evangelio a Samaria? Felipe, exactamente, Felipe. Entonces, ese encuentro con el etíope que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y la conversión del etíope, por un lado hubo como una especie de avivamiento en Samaria donde cientos de personas se convertían a Cristo, ponían su fe en Cristo para salvación en Samaria. Chocante un poco para los apóstoles porque ustedes ya conocen esa vieja rivalidad entre judíos y samaritanos, ¿no? ¿Por qué? Y porque el samaritano es medio judío, no es judío, ¿entienden? Entonces, el Señor está haciendo algo especial, no solo empezando a expandir el Evangelio hacia pueblo no judío, sino también en el corazón de los apóstoles, porque el Señor permitió esta circunstancia muy particular y muy propia del libro de los Hechos por este proceso de transición, ¿no? Y para que los apóstoles entiendan cómo van a funcionar las cosas de aquí en más. El Espíritu Santo no solo va a venir sobre los creyentes judíos, como vimos hasta ahora en los primeros capítulos, el Espíritu Santo también va a venir sobre gentiles, sobre medio judíos, como vimos en el caso de los samaritanos, y allí tuvieron que llegar los apóstoles y el Espíritu Santo no, en este caso y de manera eventual, no descendió inmediatamente sobre los samaritanos, porque en este proceso de transición necesitaban llegar los apóstoles para, primero ellos mismos como líderes de la iglesia constatar que, wow, el Señor está haciendo nuevas cosas. El Evangelio verdaderamente es para toda lengua, para todo pueblo y nación. Amén. Entonces, llegan los apóstoles, oran por ellos y el Espíritu Santo desciende sobre los samaritanos también, como había sucedido en el libro de los Hechos. Lo presencian los apóstoles y de esa manera el Señor está trabajando con el corazón de los apóstoles para que entiendan esta nueva realidad del Evangelio extendido hacia los gentiles y por otro lado también trabajando en los corazones de los gentiles, haciéndoles entender que tienen que sujetarse a la iglesia, ¿no? El etíope ya no era medio judío y medio gentil, el etíope ya era completamente gentil, ¿no es cierto? Entonces hay un pasito, un escalón más donde el Señor poco a poco va cumpliendo ese plan que anticipó y que reveló en el versículo 8 del capítulo 1. Y acá cuando llegamos al capítulo 9, vamos a llamarle al capítulo 9 como un capítulo bisagra. ¿Sí? Hay un cambio, hay un giro por varias razones. Primero porque Cristo escoge un nuevo instrumento humano
para llevar a cabo su plan divino, ¿no? Su plan soberano de la extensión del Evangelio. Tal vez el menos pensado, por ahí el menos pensado, porque ahora comienza como esta, vamos a decir, la tercera parte de este bosquejo de Hechos 1:8, que es el hasta lo último de la tierra. ¿Y a quién escoge el Señor? A la persona que nadie se hubiera imaginado para tal fin, ¿no? Creo que Saulo era la persona menos pensada, ¿verdad? Para ese plan. Precisamente por quién era. Era perseguidor de la iglesia. Era asesino de los cristianos. Nadie hubiera pensado en Saulo para la extensión del evangelio hasta el fin del mundo por causa de su identidad. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, que es lo que vamos a leer hoy, le resplandece la luz de la gloria de Cristo y recibe una nueva identidad. Si era la identidad de Saulo la que lo hacía el menos pensado, el Señor lo toma, hace resplandecer la luz de su gloria sobre él, lo santifica, lo escoge, lo salva y dice, ahora este es mi instrumento. Cambia su identidad, pero también cambia su propósito de vida. Y el Señor lo convierte en ese elemento. Vamos a ver en el capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si tienen una Biblia como la mía, van a ver ahí palabras de Jesús en rojo, ¿no? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Gracias, Señor, por tu palabra, que podemos estudiarla una vez más en el día de hoy. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo tome de ella y la aplique a nuestros corazones según sea la necesidad con la cual hemos llegado hoy. Háblanos, Padre, y por favor sensibilizar nuestros corazones, quebrantanos como cantábamos recién, quebrantá nuestro corazón, quebrantá nuestra vida y nuestra voluntad, Señor, para que podamos entregarla a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Vieron ese proceso? Un poco las canciones, el tiempo de alabanza marcó este proceso que yo les estoy indicando, que vamos a ver en el día de hoy, ese cambio de identidad y de propósito. Arrancamos cantando el Ya pertenezco a Cristo, donde vimos que Él cambió nuestra identidad, ¿no es cierto? Cantamos Santo por siempre, contemplando su gloria, su majestad, su santidad. Y por último ese cambio de propósito donde le pedíamos al Señor, quebrantá mi corazón, te entrego mi voluntad, ahora ya no vivo para mí, ya no voy a hacer lo que son mis propios planes, ahora quiero que vos marques los planes para mi vida. Podríamos decir que las canciones bosquejaron el sermón de hoy, porque son exactamente los 3 puntos que hoy vamos a ver. En primer lugar, en los primeros 2 versículos, que Saulo vivía a la luz de sus propios criterios. Por eso hoy el título es Identidad, un cambio de identidad a la luz de su gloria. Como les dije, cuando la luz de Cristo le resplandece, cambia la identidad de Saulo. Pero al principio lo vemos viviendo a la luz de sus propios criterios. Lo que él pensaba que era bueno. Saulo pensaba que tenía una identidad o se identificaba de una manera que él mismo nos relata en las Escrituras y ahora lo vamos a ver. Y tenía un propósito atroz que era
perseguir y matar a los cristianos, ¿no? Tenía su identidad, tenía su propósito, pero no vivía para el propósito correcto. Él vivía a la luz, en realidad no vivía a la luz de sus propios criterios, que en realidad eran tinieblas de pecado, ¿no? Cuando dice en el versículo 1, estoy en capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, ya lo habíamos visto en capítulo 7, ¿se acuerdan? En el versículo 58, no sé si está en pantalla o lo tenemos que buscar. ¿Está, chicos? En el 7:58, dice, echándole fuera de la ciudad, ¿de quién está hablando? Esteban. Lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, la primera vez que se nos menciona a Saulo en el libro de los Hechos, él está no solo observando, está sosteniendo las ropas, pero lo que entendemos ahí es que él estaba no en calidad de observador, sino en calidad de supervisor de que efectivamente este hombre muera, porque era un enemigo de Dios, según él pensaba. O sea, no era un simple observador. Saulo era un hombre importante en el judaísmo. Él era un fariseo. Él era de esa élite que también después vimos del Sanedrín, ese grupo de hombres que se reunían, fariseo de fariseos, era la crème de la crème del judaísmo. Tenía voz y voto en el Sanedrín, era un tipo muy importante dentro del judaísmo. Lo vimos en el capítulo 8, en el versículo 1, diciendo que consentía en la muerte de Esteban, y esa palabra consentía en el griego era la palabra deleitarse. Él estaba allí diciendo, estamos haciendo lo correcto, este tipo tenía que morir, merecía la muerte, esto es lo correcto, que se muera Esteban. Estaba convencido de que su causa era una causa justa, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, él pensaba que estaba sirviendo a Dios con la manera en la que hacía las cosas. Y cuando él mismo te relata sobre, después escribe las epístolas a las iglesias y en varias ocasiones le toca dar su testimonio de conversión, y lo vamos a ver más adelante en el mismo libro de los Hechos, pero él mismo habla sobre su identidad antes de conocer a Cristo. Y miren lo que él dice, todo esto era mi identidad antes de conocer a Cristo, en Filipenses 3:4. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. A ver, no tenía, como judío, como líder del judaísmo, no tenía nada de qué avergonzarse, la verdad. Todas estas son sus credenciales carnales. Esta era su identidad sin Cristo. ¿Qué era? Bueno, genealógicamente irreprochable. ¿Por qué? Porque era judío, con una genealogía claramente comprobable hasta su padre Abraham, ¿no es cierto? Que para ellos era verdaderamente importante poder trazar una línea genealógica hasta Abraham. De hecho, no se permitía participar en el servicio del templo a quien no pudiera trazar su línea genealógica hasta Abraham, ¿sí? Tenía que ser puro, de sangre pura, con una clara ascendencia hasta Abraham. Y Saulo la tenía. Saulo la tenía. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, como buen judío, etc. Todo lo que tenía que ver con su árbol genealógico, estaban los papeles en orden. Tenía los papeles al día, ¿no? Ahora, religiosamente, fariseo, nadie más celoso de la religión que Saulo. Así se describe él mismo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea que si alguien era celoso, religiosamente celoso, era él. Y no era como, ¿viste? Como esos cristianos que les gusta andar peleando en las redes sociales por doctrina.
Ay, no, por lo que pasa es que yo soy celoso de la doctrina y entonces por eso publico cosas. Mirá, cuando tenés que poner la cara, ahí se ve el verdadero celo. ¿Sabés lo que hacía Saulo? Salía a los que creían herejes, los confrontaba y los asesinaba. Eso es celo. No te estoy diciendo que salgas a matar gente, por las dudas, está claro. Te estoy mostrando lo que es verdadero celo, no puro bla bla. En cuanto a la justicia, dice de sí mismo, irreprensible. O sea que nadie podía, esto de que Saulo era irreprensible quiere decir que nadie podía decir que Saulo no cumplía alguna parte de la ley ritual. Todo lo que un judío de bien tenía que hacer, Saulo lo hacía, lo cumplía al pie de la letra. Esta era la antigua identidad de Saulo, ¿no? A ver, a los ojos de la sociedad, un tipazo, respetable, de lo mejor dentro del judaísmo, ¿no? Es más, hay un detalle ahí en el que no quiero que se nos escape, que dice que nos muestra que tampoco es un improvisado que salió por su propia cuenta, un loquito del judaísmo que salió porque se le saltó la chaveta a matar a los cristianos, sino que se aseguró, miren, hasta de conseguir cartas firmadas por el sumo sacerdote que avalaran que él no era ningún improvisado y que no iba por su propia cuenta, tenía las credenciales del sumo sacerdote validando esa persecución que él estaba haciendo, ¿entienden? No salió así a la que te criaste, diría mi suegro. ¿Se usa esa frase acá? No. ¿Sí? Él creía que servía a Dios. Realmente creía que servía a Dios. Pero en realidad estaba persiguiendo a los cristianos. Y no solo a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo, que ahora lo vamos a ver. Ese celo, si vos podés definir la identidad de Pablo de alguna manera, es religioso y celoso, celosamente religioso, así vamos a definir la identidad de Pablo, de Saulo. Tenía una identidad equivocada, ¿no? Y un propósito también equivocado. ¿Cuál era ese propósito? Destruir a la iglesia. Destruir a la iglesia. De hecho, respecto al propósito, dice en el versículo 2, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Algunas versiones lo traducen que lo único que salía de su boca eran amenazas de muerte contra los discípulos, pero es mucho más el sentido de la palabra respirar amenazas ahí. Lo que está queriendo decir cuando dice que respiraba amenazas y muerte es que vivía y respiraba para perseguir y matar a los cristianos. Era su propósito en la vida, por así decirlo. Era su objetivo. Matar a los cristianos. Y ahí específicamente habla de los del camino, ¿viste? Así se les llamaba en aquel tiempo a los cristianos, los del camino. Más adelante los comenzaron a llamar cristianos. Hasta acá no les decían cristianos. Hasta acá les decían los del camino. Y algunos creen, la verdad es que los historiadores no dicen exactamente por qué les decían así, pero algunos creen que es por su predicación. ¿Qué predicaban? Jesús es el camino, ¿verdad? Predicaban el camino al Padre, que es ¿quién? Jesús. Entonces predicaban que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y como dice en Juan 14:6, perseguía a los del camino. Los perseguía para meterlos presos y matarlos si no negaban su fe en Cristo. ¿Por qué tanto odio hacia los cristianos? Recién leíamos el testimonio de Pablo a los filipenses, pero cuando les escribe a las iglesias de Galacia, en Gálatas 1:13, también dando su testimonio, un poco nos da a entender el porqué de tanto odio hacia los cristianos. Y dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Otra vez contándoles ahora a las iglesias de Galacia, esta era mi identidad antes de Cristo. Mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Me encanta esa palabra, ¿no? Y la asolaba.
Dos palabras bien fuertes, la perseguía sobremanera y asolaba a la iglesia. Quiere decir que quería arrasar, destruir, ver el fin de la iglesia. Pobre, ¿no? Pensaba que podía terminar con la iglesia cuando Cristo mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Acá está la motivación, era celoso de las tradiciones. Celoso de las tradiciones, estaba movido por un gran celo a las tradiciones judaicas que le habían sido enseñadas. Y cuando escuchaba que los apóstoles y muchos de los creyentes que iban siendo perseguidos y huían a diferentes lugares y predicaban a Cristo, esa predicación de Cristo, predicaban a un Jesús que, cumplió la ley el Señor Jesucristo, al pie de la letra. Pero si hay algo que no podemos negar es que el Señor Jesucristo fue bastante duro con las tradiciones de los judíos, que iban en muchos casos más allá de la ley, ya eran imposiciones de hombres. Entonces el Señor Jesucristo condenó muchas de las tradiciones, fue duro en su predicación contra las tradiciones. Y acá nos encontramos con un Saulo que él confiesa que él mismo era más celoso de las tradiciones que cualquier otro, ¿no? Entonces, claro, se entiende un poco ese odio especial que tenía Saulo por los cristianos. Y estaba llevado por ese celo, tanto celo, hermanos, que miren en qué reflexionaba esta semana, tanto enojo parecía tener Saulo contra los cristianos que hasta parecía que se había alejado de... ¿Quién era su maestro? Gamaliel. ¿Y ustedes se acuerdan qué había dicho Gamaliel respecto a los cristianos? En el capítulo 5, lo tenemos 5:38 en pantalla, dice, y ahora os digo, estas son palabras de Gamaliel, apartados de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Entonces, el discípulo de Gamaliel tenía tanta bronca, por así decirlo, tanto celo de las tradiciones que hasta se había alejado, podríamos decir, de la recomendación que había dado su propio maestro, ¿no? Pero si hay algo que no le podemos discutir a Saulo, es que era sincero en lo que hacía. Estaba equivocado, pero lo hacía de corazón, lo hacía con todo su corazón. Él pensaba que servía al Señor. ¿Cuánta gente como Saulo hay, no? Creyéndose justos, creyendo que sirven al Señor o creyéndose de alguna manera moralmente superiores a los demás, obviamente bajo su propio criterio. Como Saulo, ¿quién puede creerse moralmente superior que otro? Y si me comparo con otros y bueno, yo no he matado a nadie, yo no violé a nadie, yo no tengo armas, yo no sé, qué sé yo, no ando por la vida saltando en la esquina ¿no? ¿Con quién me comparo? Y sí, soy moralmente superior. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer texto que leí hoy cuando arrancamos la reunión en Efesios 2? Hablaba de lo que fuimos antes y hablaba de todos. No habla de que no, antes de Cristo había gente mala, muy mala y malísima. No, todos dentro de la misma bolsa delante del Señor por la condición pecaminosa. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo te voy a decir, todas estas credenciales de las cuales Saulo, vamos a decir, chapeaba, acá ahora él define, pero yo verdaderamente, ahora ya convertido, y les escribe a los Efesios, dice, esto era yo verdaderamente, estaba muerto en delitos y pecados, como cada persona que no ha puesto su fe en Cristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Era un seguidor de la corriente del mundo. Pensaba
Dice Saulo de sí mismo, pensaba que seguía a Cristo, pero en realidad estaba siguiendo la corriente de este mundo. Yo pensaba que era un siervo de Cristo, pero en realidad estaba muerto en delitos y pecados. Conforme al príncipe de la potestad del aire, pensaba que servía al Señor y estaba haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabés qué era yo? Un hijo de desobediencia. El judío más obediente de la ley, pero hijo de desobediencia. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo pensaba que hacía la voluntad de Dios, pero en realidad estaba haciendo la voluntad de mi carne y de mis pensamientos. Estaba haciendo lo que yo quería. Era por naturaleza hijo de ira. Yo que quería ser el medio para que Dios derrame su ira contra los herejes del cristianismo. Yo mismo era un hijo de ira, yo mismo estaba bajo condenación de Dios. Pablo se define así. Y era el más religiosamente reconocido, hermanos. No importa qué tan reconocido socialmente seas, o cuán claro tengas, no sé, tu rumbo profesional, o estés asentado en tu oficio, o tengas una economía estable, si no pones tu fe en Jesús, tu identidad es la misma que la de Saulo. Hijo de ira, muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, hijo de desobediencia, haciendo la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. Esto es la persona sin Cristo. Esta es tu identidad si hoy no tenés a Cristo como tu Salvador. Esa era la identidad de Pablo y no importaban todas sus credenciales. Hebreo de hebreo, circuncidado al tercer día, celoso de la ley, no importa. Todo eso, luego Pablo dice, lo estimo por basura. No me servía de nada si no tenía a Cristo. Entonces, si hoy en esta mañana estás sin Cristo en tu corazón, si no has puesto tu fe en Cristo, hoy tenés que hacerlo porque estás bajo la ira de Dios. Porque es un hijo de desobediencia. Y hermanos, si das testimonio de haber puesto tu fe en Cristo, hay un par de lecciones para nosotros también acá en esta declaración. Y es que si vas a tener celo, como si te vas a andar haciendo el celoso, si te las vas a andar dando de celoso, que sea por las mismas cosas en las que Dios es celoso. Las cosas que son conforme a la palabra de Dios. Cuando Pablo les escribe a los romanos en capítulo 10, les dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No saben ni por qué pelean, en otras palabras. Pelean, y creen que pelean por el Señor, pero no saben ni lo que dicen, en otras palabras. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Andan peleando argumentos humanos. Así que está bueno que sea celoso, pero celoso conforme a la palabra, por favor, hermano. Y, a ver, justicia propia, cristianos creyéndose mejor que otros, porque bueno, yo hago ciertas cosas que otros hermanos no hacen, ¿no? Yo soy un predicador acá, Ojo, guarda, ¿Es que esas son tus credenciales? Ciertas cosas correctas, y yo vengo todos los domingos. Hay hermanos que no vienen todos los domingos. Tengamos cuidado, hermanos, con volver a definirnos por logros. No, bueno, yo tengo un título universitario, ¿no? Hay otros que no. Yo tengo muy claro mis objetivos en la vida. Cuidados con volvernos a definir, hermanos, por los logros, por las tradiciones, por los ministerios. Yo hago esto, el otro no lo hace, ¿no?
Todos éramos Saulo antes de Cristo. Y cuando nos resplandeció la luz de la gloria de Cristo, somos todos igualmente hijos de Dios. Y ahora esta segunda parte en la que recuerden que el primer punto es el largo. En esta segunda parte le resplandece la gloria. Él vivía a la luz de sus propios criterios, pero ahora le resplandece. Le resplandece. Digan, le resplandece. ¿Vieron que no es tan fácil? Le resplandece, ahí está. Le resplandece la gloria de Cristo. Entonces le cambia la identidad y le da un nuevo propósito a la vida de Saulo. Dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Vamos a parar ahí un momento. Se le revela a Jesús a Saulo. Le aparece un resplandor del cielo y el Señor Jesucristo le habla la luz de la santidad, de la gloria de Dios, frente a la cual nadie puede estar, hermanos, sin que se revelen sus impurezas y las intenciones del corazón. La luz de la gloria y la santidad del Señor Jesucristo son tales que ningún hombre puede estar parado delante de semejante santidad sin que sus impurezas y sus pecados sean expuestos. Le resplandeció a este que era un tipazo, que era irreprensible, irreprochable, según se creía él, y le resplandece la luz de la gloria del Señor. ¿Recuerdan a Isaías parado? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No puedo permanecer vivo, decía Isaías delante del Señor. Y luego escucha las alabanzas celestiales que decían, Santo, Santo, Santo. ¿Recuerdan en Isaías 6? Y cae postrado y el Señor le dice, yo te limpio, Isaías. Yo te purifico. Esa luz gloriosa de la santidad de Cristo se le aparece a Saulo, lo derriba, dice en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, cae en tierra, fue derribado por el Señor, ese soberbio que tenía de qué gloriarse por todos lados, todo tipo de credenciales humanas que lo hacían a sus propios criterios superior a muchas otras personas. El Señor lo humilla para que reconozca que delante de Dios no es nadie. Y así, hermanos, es con cada persona que se acerca a Dios. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios términos. Nadie puede acercarse con sus propias credenciales. Señor, mirá que yo tengo un título, Mirá que yo tengo un posgrado, una maestría y un doctorado, Mirá, Señor, que yo soy muy reconocido socialmente. A mí la gente me aprecia, me ama. Mirá que yo tengo influencia. Mirá, Señor, que te conviene recibirme. ¿Qué? Cada persona que se acerca a Dios tiene que acercarse según los términos del Señor, en humillación y por los méritos de Cristo, no por méritos propios. Nadie que no se humille y reconozca que no es nadie para estar en la presencia de Dios se puede acercar. Nadie con un corazón soberbio puede acercarse delante del Señor. Porque al altivo mira de lejos, dice la palabra.
Si va a poder escuchar la voz de Dios, entonces Saulo tiene que estar caído, rendido, humillado de rodillas delante del Señor, y lo llama por su nombre y le dice, Saulo, Saulo, 2 veces por las dudas, ¿no? Sí, sos vos. Estoy llamando, ajá. Sí, esa repetición es intencional. Te estoy llamando. Saulo, Saulo, Saulo. Como cuando tenés que llamar a tus hijos, como, no 2 veces, los tenés que llamar como 10. Saulo, Saulo, yo te conozco. Yo sé quién sos. Yo sé qué hay en tu corazón. Sé quién sos y sé lo que haces. Por eso le dice, ¿por qué me perseguís? Vos sos mi enemigo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Vos estás enemistado conmigo, Saulo. Vos estás en mi contra. Me estás persiguiendo a mí. A ciertos fariseos, el Señor Jesucristo les había dicho tiempo atrás, en Lucas 16:15 les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, ¿no? Chapean de que son alguien. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. También hablando con fariseos, Cristo. Y Saulo decía que servía a Dios. Y Jesús le dice, vos ni siquiera me conocés, vos estás en mi contra. Vos estás enemistado conmigo. Dice el versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Pará, ¿le conoce o no le conoce? ¿Sabe quién le habla o no? Porque, Saulo necesita conocer verdaderamente al Señor. Pero como ya vimos, para necesitar conocerlo, primero necesitaba ser derribado y humillado. ¿Me siguen? Nadie puede acercarse con altanería o con soberbia al Señor. A la gloria, al Señor glorioso. ¿Quién eres, Señor? Pero esa palabra que utiliza ahí, Señor, acá como está traducido en la 1960, está bien traducida. No sé si ustedes lo ven ahí con la S mayúscula. Entonces, Saulo está reconociendo que es Cristo el que le habla. Que es el Señor el que le habla, de paso, ¿no? Cristo es el Señor. Curios es la palabra griega ahí, es que es la que se traduce como Señor Dios. Jesús, ¿vos sos el Señor Dios? Esa pregunta en realidad no es, no tengo ni idea de quién sos, es, necesito conocerte de verdad. No tengo el conocimiento correcto de tu persona, aparentemente. ¿Quién sos, Señor? Necesito conocerte. Imagínate, él pensaba, yo le estoy sirviendo. Y luego yo estoy sirviendo a Dios. Y se le aparece Jesús en gloria. Y le dice, me estás persiguiendo. Vas en contramano, Rosalía. Ay, qué tonto. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero, ¿a quién estaba persiguiendo? Bueno, estaba persiguiendo a la iglesia. Sí, estaba persiguiendo a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia. ¿Sabes qué pasa? Que al perseguir a la iglesia, que es el cuerpo, está persiguiendo a Cristo, que es la cabeza. Porque
Desde el momento de tu conversión en adelante, vos fuiste puesto en Cristo. Estás en Cristo por la fe. Y pues, si te persiguen a vos, están yendo inevitablemente contra Cristo. ¿Entendés esto? A propósito, hermanos, porque estamos pensando, estamos protegidos los cristianos porque estamos en Cristo, es cierto. Y si alguien se mete conmigo, se mete con Cristo, es cierto. Pero ¿no has pensado que también si vos dañás a un hermano, también estás yendo contra Cristo? Cuidado con eso, ¿eh? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y acá cuando habla del aguijón se refiere a una especie de vara con punta que usaban para picar, sobre todo a los animales que tiraban el arado, ¿no? Un toro, un buey, lo que sea, una especie de vara con punta para... ¡Auch! Picarlos y que dieran un impulso y sigan tirando el arado, ¿no? Y los animales más ariscos, cuando se les daba el puntazo, tiraban la patada, daban coces, y realmente lo que lograban era lastimarse más. No lo hagan en sus casas. No lo intenten, entiendan la ilustración. Pero cuando daba cosas como los animales ariscos, solo lograba lastimarse a sí mismo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Y es interesante que diga, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque esta declaración, hermanos, y escuchen esto, nos da la idea de que esta revelación de Cristo no fue algo sorpresivo, sino que el Espíritu Santo muy probablemente ya venía trabajando en el corazón de Saulo desde tiempo atrás. Saulo ya venía en la mente con ciertos pensamientos o ciertas dudas, quizá impactado de ver de ver el rostro de esas personas a las cuales, el rostro de Esteban, glorificando a Dios. Lo estaban quizá levantando piedras, del tamaño del bafle y tirándoselas sobre la cabeza. Esa era la lapidación, ¿entienden? No como agarrando piedritas y haciéndole doler, la idea era matarlo. Entonces, mientras más grande la piedra, pues más grande y mortal iba a ser la herida. Y Saulo mirando el rostro de Esteban, tal vez sonriendo y diciendo, Señor, ahí te voy San Pedro. No, Pedro no había muerto todavía. Pero mirando el rostro del Señor en gloria, con felicidad y diciendo, voy para allá, voy a encontrarme con mi Señor, voy a estar con Él, lo veo en la gloria y voy hacia allá, ¿no? Y Saulo, con su odio, pero la idea es que la pase mal, ¿no? La idea es que sufra, la idea es que entienda que está equivocado, la idea es que, ¿no? Y así como Esteban, yo no sé a cuántos otros cristianos él metió presos y los escuchaban desde la cárcel, tal vez como a él le tocó vivir, porque luego el Señor lo confronta y le dice, yo te voy a enseñar a vos, lo vamos a ver más adelante. Pero el mismo Señor le dice a Saulo, yo te voy a enseñar a vos lo que es sufrir por mi causa. Vos también vas a sufrir como hiciste sufrir a muchos. Y luego lo encontramos en el capítulo 16 cantando desde la cárcel. Y yo no sé si eso él lo escuchó previamente cantando cristianos que él mismo metió a la cárcel. Gozoso de sufrir como muchos de los cristianos a los que él mismo mató. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué les pasa a estos locos que tienen esa determinación para dar la vida? Dejarse matar con tal de no negar a Cristo. Tiene que haber impactado la vida de Saulo.
Y Dios tenía este nuevo propósito para la vida de Saulo, pero él seguía dando cosas contra el aguijón. Luchando contra Dios mismo, luchando contra los designios soberanos. Un pastor que escuché sobre este tema decía que tal vez en la mente de Saulo en este momento se le vinieron las palabras de Esteban, las palabras que Esteban dijo antes de que lo maten. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se acuerdan? En la defensa de Esteban. Ustedes resisten. ¿Será como dijo Esteban? Entonces se entiende quién es Jesús en esta revelación, y cuando entendió quién era Jesús, también entendió verdaderamente quién era él mismo, Saulo. Hermanos, cuando entendemos que somos creados, como luego él mismo escribe, por medio de él y para él, que somos creados por Cristo, para Cristo, y que es Cristo el Señor de todo, entonces tu vida, cuando vos entendés esta realidad, tu vida comienza a tener sentido. Comienza a tener un propósito real. Cuando Pedro dijo, ¿se acuerdan en Mateo 16? ¿Quién dicen los hombres que soy? Les pregunta él, ¿no? Y algunos dicen que sos Elías, algunos dicen que sos uno de los profetas, ¿no? Y Pedro se levanta con completa certeza y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿se acuerdan? Y la respuesta de Jesús es, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ah, no fue que Pedro en su búsqueda de la verdad, Dios se lo reveló, ¿no? Dios se lo reveló. O sea, el poder hacer esta declaración es revelación divina y soberana, porque Cristo se te reveló primero, Dios mismo nos revela quién es Cristo. Entonces Saulo es confrontado y recibe una nueva identidad y pasa a ser, de ser perseguidor, ahora pasa a ser un siervo. De ser perseguidor de Cristo, como él mismo le dijo, me estás persiguiendo, yo tengo un nuevo propósito para vos, vos me vas a servir. Hermano, ¿quién es Jesús para vos? ¿Has encontrado identidad en Cristo? ¿Entendés que Él te creó? Y te creó para sí mismo, no para que vivas para vos. Te creó para alabanza de su gloria. ¿Encontraste identidad en el Señor, hermano? Hablo de mi persona, vos ponele tu nombre y tus credenciales humanas. Viste que a veces, no sé, en tus redes sociales armás tu perfil, no sé, en Instagram, en Facebook, y ves la información y dice como quién sos, ¿no? Y algunos ponen la edad, el lugar donde viven, qué sé yo. Entonces vos capaz podés entrar a mi Instagram y ver que soy esposo de @Natalia Román Gutiérrez, ¿no? Padre de estos tres. Ese es tu pastor de, ¿no? ¿Qué sos? Y yo soy pastor de, porque esta es la tendencia, ¿no? De definir nuestra identidad es como si nuestra profesión definiera nuestra identidad. ¿Qué sos? Soy pastor, soy maestro, no sé, ponele tu profesión, ¿no? ¿Eso es todo lo que sos? Si encontraste tu identidad de Cristo y entendiste que vos sos creado para la alabanza de su gloria, vos sos un hijo de Dios por gracia. Vos sos creado, una creación de Dios para alabanza de la gloria de Dios. Y en esa declaración tenés identidad y propósito. ¿Qué sos? Creación e hijo de Dios. ¿Y cuál es tu propósito? La gloria de Dios.
darle gloria a Dios con mi vida. Y todo el resto, pues es añadidura. ¿Qué soy? ¿Pastor? Bueno, puedo glorificar a Dios siendo pastor, pero ¿cuál es mi propósito? Mi objetivo no es ser pastor, mi objetivo es glorificar a Dios siendo pastor. Y si me casé, y jóvenes, si se van a casar algún día, vos no te vas a casar porque querés ser marido de o esposa de, o porque de alguna manera pues, te vas a buscar sentir plenitud en la vida con tu casamiento. Vos no te casás para ser esposo o esposa, vos te casás para glorificar a Dios con tu matrimonio, para reflejar la relación de Cristo con la iglesia en tu relación y así darle la gloria al Señor, ¿entendés? Y si crías hijos, no los crías para que sean... Y ¡ay! Qué triste es ver gente criando hijos para que luego sean como sus medallas, ¿no? Y para poder alardear, bueno, mi hija toca el piano. ¿Y sabes qué más hace? También toca la flauta. ¿Y sabes qué más hace? ¿No? Y como que me pongo ahí el broche de papá, de buen papá, ¿no? Y el Señor claramente en su palabra me dijo que yo tengo que criar una descendencia para Él, no para mi gloria, para que digan, qué buen padre que sos, cómo criaste a tus hijos, wow. No, para la gloria de su nombre. Que sea lo que sea que hagan mis hijos, sus vidas den gloria al Señor. Yo tengo que criarlos para que ellos glorifiquen al Señor. Y así mi identidad es una creación de Cristo para la gloria de Cristo. ¿Entienden? Saulo lo entendió. Esto necesitaba Saulo. Necesitaba encontrar identidad en Cristo y la encontró. ¿Cuándo? Cuando Cristo se le reveló. ¿Cómo tuvo que llegar? Humillado, entendiendo que sus credenciales no servían para nada. ¿Qué tuvo que hacer? Lo que toda persona necesita hacer para llegar a tener una relación con Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué quieres que haga? Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Hay algo que estaba cambiando en la mente de Saulo, no sé si se dan cuenta. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Eso cambió en la mente de Pablo. De Saulo. Esa tendencia no es decirle Pablo, pero ahora en su nueva identidad lo va a ser Pablo, ¿no? Lo vamos a ver como Pablo. Y este nuevo propósito, ¿qué quieres que yo haga? Ahora soy de Cristo, como cantábamos, ¿no? Y quebranta mi corazón, quebranta mi voluntad, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Qué querés que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Viste cómo cómo cambian todos sus planes, sus proyectos y sus metas en la vida? Y ahora dice, Señor, vos mandás. Postrado en tierra, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Acá está mi vida. Yo voy a hacer lo que vos decís porque vos sos el Señor. No conoció a un genio de la lámpara o un evangelio liviano en el que venía Cristo, que Él va a cumplir todos tus deseos. Venía Cristo, que Él va a satisfacer todos los anhelos de tu vida. No. Señor, me humillo delante de tu presencia. Reconozco que vos sos Señor. Decime, ¿qué querés que yo haga? Identidad y propósito. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te voy a glorificar con mi vida? ¿De qué manera?
¿Cuántas cosas, dice en Filipenses 3, él mismo, cuántas cosas eran para mí ganancia? Todas esas credenciales, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es interesante porque dice, en aquel tiempo yo dije, todo esto no me sirvió. Y aún todavía lo sigo diciendo. Pasa el tiempo, voy sirviendo a Cristo y miro para atrás y me acuerdo de todo lo que dejé y no me arrepiento, no digo, pucha, podría haber llegado a ser sumo sacerdote, no sé. No, ¿sabes? No me arrepiento. Valió la pena, todavía. Esas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, lo vuelve a decir, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi objetivo es Cristo, la gloria de Cristo. Él me salvó, me apartó y yo ahora vivo para darle gloria a Él. Ese es mi propósito y esa es mi identidad. Bueno, levántate y entra a la ciudad, le dice en el versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra a la ciudad. Y como que después te digo el resto. Más o menos así, ¿no? Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por ahora levántate y anda a la ciudad. Y ahí te digo después lo que tenés que hacer. Y viste que el Señor nos va revelando su voluntad paso a paso, ¿no? No, pues yo quiero saber todo el plan ahora. Se me vino una canción de Steve Green ahora, que dice, yo no necesito ver el plan. Yo no necesito ver el final, lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad, dice la canción. Levántate y anda a la ciudad. ¿Y qué va a pasar en la ciudad? Ya te voy a decir, hermano, ¿qué te pide hoy el Señor que hagas? Hoy. Y bueno, por empezar tendría que bautizarme, la verdad que no he pasado por el bautismo. Bueno, dale que te lleno el bautisterio. Dale que se vienen los días lindos. ¿Ahora es cuándo? Se vienen los días lindos. ¿Qué más tenés que hacer? Y tendría que empezarlo a conocer, a estudiar las Escrituras. Dale, vamos, arrancó un discipulado. Dale. Y yo quisiera servir al Señor. Dale, vení a hablar conmigo. ¿Qué más tenés que hacer? ¿Qué ya te mostró el Señor y no estás haciendo? No, pero yo quisiera saber cuáles son los planes futuros que tiene el Señor para mi vida. ¿Cómo me va a usar? ¿Cuáles son los ministerios que voy a tener? ¿Con quién me voy a casar? Wow. Pará. Después te digo el resto. Ahora sé lo que tenés que hacer. Levántate y entra a la ciudad. Y vieron cómo cambia ya no es ya Pablo con sus propósitos. Es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué increíble cambio de mente que se produce en Saulo. Y ya como Pablo escribe más adelante un versículo que yo creo que la mayoría lo conoce de memoria, que es para mí una de las más hermosas declaraciones de identidad y de propósito, una de las más preciosas de la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Qué dice? Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes que soy? Un hijo de Dios crucificado con Cristo. ¿Y sabes cuál es mi propósito? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios y para su gloria. Y por último, versículo 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La luz de Cristo, hermano, le nubló la visión al mundo. Y eso es lo que espero haga en nuestras vidas. La luz del resplandor, de la santidad, de la gloria de Cristo, tiene que nublar nuestra visión al mundo.
No sé si viste como cuando estás en la calle a la luz del mediodía y llegás y entras a tu casa y adentro no tenés las luces prendidas, ¿no? Y no ves nada, ¿viste? Venís de un lugar muy, muy iluminado, entras a un lugar oscuro y no ves nada. Sí te ha pasado, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? ¿O tengo algún problemita de la vista que me pasa a mí? ¿No? Creo que ese es el punto, hermano. Que cuando vos estás deslumbrado por la gloria y la santidad del Señor, pues ya no tenés vista para nadie más, quedás ciego a las cosas del mundo. Tu mente ya no es carnal, vos ya no andás mirando lo que el mundo mira. Vos estás deslumbrado por la santidad del Señor. Ahora, viste que mientras más permaneces en oscuridad, ya entraste en el lugar oscuro. Y con el paso del tiempo en la oscuridad, tus ojos empiezan a adaptarse. Guarda con eso, espiritualmente hablando. Si vos no estás pasando el tiempo dejando que la luz de la gloria y la santidad de Cristo, si saben a qué me refiero, ¿no? Te resplandezcan. Déjate deslumbrar. Contemplá la santidad de Cristo, contemplá su gloria revelada. Deslumbrate con su santidad. Tanto que cuando salgas al mundo, a la oscuridad del mundo, pues no es que vas a andar como un bobo sin ver el pecado a tu alrededor, sino que tu mente no va a estar anhelando esas cosas. Una nueva visión. Abriendo los ojos no veía a nadie, dice, ¿no? Y se queda ayunando, dice en el versículo 9, y en el 11 dice que estaba orando, ayunando y orando, esperando nuevas instrucciones, ¿no? Está como para otra predicación entera eso, pero ya no tenemos más tiempo. Se desconectó de lo que estaba pasando afuera, se quedó allí, entró a la ciudad, se quedó ayunando y orando, esperando nuevas instrucciones ahí en comunión con Dios, llenándose de las perspectivas divinas, y luego el Señor le dice y pasa tiempo con él, ¿no? Entonces, ya terminando, hermanos, Cristo te da identidad. En Cristo encontramos identidad. Cristo cambia radicalmente la visión del creyente y espero que así sea. Te deja ciego a los valores del mundo para ver la gloria eterna. Y Saulo ahora ya no vive para lo terrenal. Saulo ahora vive por la fe en Cristo y más adelante escribe ya un Saulo, porque en este momento como que todavía recién está, casi que no entiende nada, ¿no? Está como apenas entiende que Cristo, entendió quién es Cristo, entendió que quiere hacer algo con Él, se rindió a Él y eso es todo lo que entiende. A este Saulo ni por asomo se le ocurre que va a viajar por todo el Medio Oriente predicando el Evangelio. A este Saulo ni por asomo se le ocurre que va a hacer como 4 viajes y va a pasar por un montón de ciudades y va a establecer un montón de iglesias y va a capacitar un montón de pastores y va a escribir casi la mayor parte del Nuevo Testamento revelado por el Espíritu Santo a él. Él solo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, no tenés idea de lo que el Señor puede hacer con tu vida. Si le decís, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué querés que yo haga? Soy tu hijo, soy tu hijo. Soy tu creación. ¿Y para qué vivo? Para tu gloria. Señor, úsame como vos quieras para tu gloria. ¿Me ayudan, hermanos, con la música, por favor? Si estás acá y todavía no le has rendido tu corazón al Señor, escúchame. Si Cristo no ha cegado tu corazón a las cosas del mundo, vos todavía estás caminando en tinieblas. Porque cuando Cristo llega a una vida, le cambia la perspectiva. No podés decir que tuviste un encuentro real con Cristo si no quedaste deslumbrado de su santidad. No, yo no quiero más, yo ahora... La santidad de Cristo, yo veo esto es lo único que veo, ya no puedo apreciar las cosas del mundo. Ya no tengo anhelo por ellas.
Si todavía no te sentís así, vos necesitas que Cristo te dé una nueva identidad y un nuevo propósito. Necesitas pedirle que perdone tus pecados y te salve. Pero no vengas con tus credenciales. No vengas con que yo soy, no, pero yo llevo tantos años asistiendo a una iglesia, yo me bauticé, no. ¿Sabes? El bautismo no te salva, las iglesias no te salvan. Cristo te salva. Vos necesitas caer humillado a los pies de Jesús, como Saulo, y con tu boca decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, si vivamos recordando que fuimos cegados a este mundo para ver la gloriosa luz del Evangelio. Y ser cegados al mundo es un privilegio, Porque, ¿sabes por qué? Porque vemos la gloria de Cristo como nuestro mayor tesoro. Tal vez hay un área de tu vida que todavía no le has entregado al Señor. Yo te quiero animar en esta mañana que le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entiendo, soy tu hijo. Entiendo, soy tu creación. Entiendo que soy creado para alabanza de tu gloria. Señor, ¿cómo querés que te glorifique?